Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como siempre hacemos la reflexión sobre la palabra del Señor. Estamos haciendo de una forma sistemática la teología de San Mateo. Reflexionamos sobre estas parábolas, el capítulo 21, del 28 al 32, que es la parábola de los dos hijos. ¿Se acuerdan? Que ya fuimos reflexionando poco a poco. Es la propuesta del Señor, pero sin embargo, al comienzo es como que decimos el hijo bueno aparece aquí. Sí, me voy papá, pero después no se va. Luego te pone el hijo, digamos de esa manera, el hijo que no está en el camino, el hijo malo, digamos, que dice no me quiero ir. Pero sin embargo después dice, se arrepiente, mira, ve, se da cuenta, ojo, se va y hace. La pregunta del Señor después es justamente ¿quién hizo verdaderamente la voluntad del Padre? Y aquel que a pesar de que haya dicho que no, después sin embargo se va y hace, realiza lo que el Padre había pedido. Bueno, esta es una forma muy interesante que se está haciendo analogía y se está haciendo una comparación directamente con el judaísmo oficial, ¿verdad? Porque al comienzo es como que ellos entienden la propuesta, porque Jesús lo que trae es la propuesta simplemente de la Torá, pero llevada a su exigencia máxima, con un refinamiento, como lo entendemos en el Nuevo Testamento, y como cumplimiento entonces de toda esa profecía ya dicha en el Antiguo Testamento. Pero es eso lo que los judíos no están aceptando, y entonces te pone con estas parábolas. Luego viene la parábola de los renteros homicidas, que se está refiriendo directamente también al cumplimiento de lo que el Señor mismo había prometido, que el Señor había pedido. Y entonces Él envía después
para juntar, para recoger los frutos que le corresponden. Pero sin embargo, aquí los renteros homicidas lo que hacen es apropiarse de la viña, apropiarse de ese reino de Dios, querer hacer y decir de acuerdo a su conveniencia simplemente. Entonces matan a los profetas. Es una forma de ir explicando cómo se fue dando el rechazo a la propuesta y a la palabra del Señor. Y luego teníamos el tercer elemento, que es el convite de las bodas. Nosotros decíamos que los discípulos de Cristo han pregonado en Palestina su palabra, es decir, la palabra del Señor, pero que recibieron el rechazo como respuesta. Dentro del contexto del judaísmo, entonces, queridos amigos, viene esta polémica, ¿verdad?, que existe entre el judaísmo y esta iglesia naciente, es decir, el cristianismo. Esto es lo que nosotros estamos mirando. Es una polémica directamente de un aceptar o rechazar la propuesta de Dios. O mejor dicho aún, aceptar o rechazarle a Jesús. Jesús, Yeshua, que quiere decir Salvador, o si no también Mesías. Aceptar o rechazar al Mesías, que es Jesús entonces. Y es lo que sucede y es lo que está queriendo presentar esta comunidad cristiana. Un rechazo al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, dentro del contexto de polémica del cristianismo con el judaísmo, esta parábola termina en la condena de Israel. Termina en la condena de Israel. Y con la entrada de las gentes en la sala del convite, que es el reino. Que es el reino. Y por eso entonces te dice la sala de convites, la sala de convidados. Ese lugar entonces de la fiesta, de las nupcias. Pero a Mateo le interesa mostrar que no es bastante el haber dicho sí y sentarse. Fíjense que esto es importante, queridos amigos. Entonces no es simplemente vayan a los cruces, llamen a todo el mundo y todos entran y llenan la pieza, ¿verdad? Ah, bueno, listo, ya estamos todos contentos, ya estamos todos felices porque se llenó el lugar de la fiesta. Sin embargo, eso para Mateo no es bastante el haber dicho sí entonces y sentarse. Es necesario mantenerse en buenas obras. Hace falta conservar el traje limpio de las galas. Aquí entonces entra, ¿verdad? Porque uno puede decir, no, pero ustedes me agarraron ahí por el camino, que esto, que aquello. Yo no estaba preparado. Pero digo la seguridad, lleva seco a y bueno, yo ahora con ganas, no aprendí, ¿verdad? Está muy bien, le dice, aceptaste. Pero dentro de esta aceptación, entonces ahora necesitamos también estar preparados. Quien lo pierde sale fuera de la fiesta. Entonces, esto es importante tener en consideración. Entonces, cuando uno no está preparado, quiere decir entonces que tampoco puede permanecer allí en esa fiesta. Y por eso se consuma en él el juicio. Vamos a mirar un poco lo que nos presenta y nos dice aquí justamente la parábola del banquete nupcial. Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos es parecido a un rey que celebraba las bodas de su hijo. ¿Está entendiendo? Las bodas de su hijo. Entonces se está refiriendo a Jesús. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales. Y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación. Y se fueron, uno a su campo, otro se fue a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, lo maltrataron y lo mataron. Entonces, esto nos presenta aquí esta parte de la parábola del banquete nupcial. Volvemos enseguida con más ñande Yarañi en Nuevo Testamento.
La peregrinación hacia Santiago de Compostela es una tradición con muchos siglos de historia. Millones de peregrinos en todo el mundo han seguido esa ruta y los expertos aseguran que hace 800 años San Francisco de Asís también lo hizo. El santo italiano habría realizado el camino en torno al 1214, poco antes de asistir al Cuarto Concilio de Letrán. Lo habría hecho desde Pamplona, incorporándose al camino francés. Unas tradiciones orales en todo el norte de España, lo cual es muy interesante también. Y sabemos que por escrito la primera vez que aparece esto es en un libro que es muy popular en el mundo, en particular en Italia, de I Fioretti, Las florecillas de San Francisco y sus compañeros, que posiblemente está datado quizás hacia el siglo XIV. Hay también mucha leyenda en torno a ese viaje. Se cuenta que durante una noche, al dejar una vara para dormir, a la mañana siguiente surgió una morera en el mismo lugar. El misterio sigue abierto, pero la idea de que San Francisco también hiciera esa ruta la hace aún más fascinante. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí,
ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti, vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy a saciar, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, en este capítulo 22, del 1 al 11 principalmente, que se encuentra la parábola del banquete nupcial. Leíamos esa primera parte, ¿verdad? Pero ellos, decíamos, no tuvieron en cuenta la invitación, es decir, que se envía. Dios que envía continuamente mensajeros, invita, bueno, Peyuque, dale aquí, hoy en tema está todo preparado. Y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Qué importante entonces tener en consideración. Ahora, viene a continuación una segunda partecita. Ahora se entera el rey, se indigna y envía a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? Él,
permaneció ahí en silencio, dice, el traje de fiesta. ¿Qué genera con el traje de fiesta? Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Qué lindo que es esto, queridos amigos, entonces el reflexionar, ¿verdad? Porque uno podría decir, no, pero dego peta perente hoy seré no iguria lleva. Allego de allí prepara y voy hinaguri. Bueno, entonces hasta cierto punto uno puede decir eso, ¿verdad? O sea, uno podría entenderlo dentro de nuestra lógica. Pero cuando el autor sagrado, la comunidad cristiana, está reflexionando sobre esto, dice, bueno, el reino de Dios, la propuesta del evangelio es para todos. Entonces, aquí ese hijo bueno, hasta 3 partes tiene entonces, ¿verdad? Porque el hijo bueno, quien había dicho sí, pero después al final no hoy, entonces ese ya es una primera parte en el cual queda de lado. Y claro, porque aquí puede entrar la libertad. Cada uno tiene que decidirse ante el Señor. Recuerden que también nuestro evangelio, el evangelio de San Mateo, teníamos nosotros en ese capítulo anterior, ¿verdad? Del 16 en adelante, ¿verdad? 17, que nos pedía y nos exigía una respuesta, una adhesión, una decisión de parte nuestra. Allá ya decidía. Si nosotros no nos decidimos, evidentemente, entonces no podemos hacer ese camino, ¿verdad? La decisión justamente nosotros estábamos después del capítulo, ¿se acuerdan de las parábolas? Ese era el capítulo 13 que nos mostraba y nos decía, esta es la forma cómo se va a manifestar el reino de los cielos. Y desde el 16-21, ahí entonces nosotros entramos en esta decisión, el camino de Jesús hacia la muerte. Y aquí nos ponía toda la parte de la decisión, el hombre, nosotros que tenemos que decidirnos en este camino hacia la vida. Y aquí es la misma cosa, ¿verdad? Porque ese hijo bueno, al final de cuentas también toma una decisión. Y su decisión es la de no seguir y no adherirse a Jesucristo. Entonces es una decisión equivocada, una decisión que va contra él mismo. En cuanto que la decisión del que al comienzo decía que no, ya poseye carne, que esto, que aquello, que se refiere, decíamos, a los pecadores, sin embargo, después reflexionando dice que se pone en camino y se va a trabajar. El que cumple la voluntad de Dios es al final de cuentas, no el que dijo sí, va viendo, ya voy. Bueno, aquí también, dentro de este contexto, siempre nos encontramos con la polémica que se le está dando al judaísmo, al cristianismo, ¿verdad? Que le está diciendo, pero así directamente. La parábola termina entonces en la condena de Israel y con la entrada de las gentes en la sala del convite, que es el reino. Pero Mateo le interesa mostrar que no es bastante el haber dicho que sí, decíamos, y sentarse, sino que aquí hay algo más que estamos necesitando. Estamos necesitando conservar el traje limpio de las galas. Aquí viene el segundo elemento. Una vez que uno ha dado el sí al Señor, tiene que comenzar a esforzarse para poder entonces conservar y seguir de acuerdo la propuesta de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre algo muy importante, muy interesante, que es la respuesta, ¿verdad?, de la comunidad cristiana a la propuesta del Señor. La propuesta que aquí nos trae la iglesia, esta comunidad primitiva que tuvo esa experiencia con Jesús de Nazaret, ahora dentro de la iglesia comienza a reflexionar y a decir, bueno, estas son las propuestas, esto es lo que el Señor verdaderamente nos ha dejado, a esto tenemos que adherirnos. Y entonces ellos están institucionalizando ese carisma, esa oferta, esa propuesta del Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Hay que comenzar a institucionalizar, escribir, explicar, mostrar, decir qué hacer y cómo vivirlo. Y entonces Jesús aquí justamente nos está preparando y nos está ofreciendo el reino. Pero por otra parte tiene que haber una respuesta. ¿Y quién es el que responde? Cada uno de nosotros tiene que responder. Aquí se refiere directamente en una forma colectiva al judaísmo, que le está dando las espaldas a Jesús, no lo está aceptando en síntesis. Ahora, ante este ataque, atención lo que vamos, porque vamos a pasar un puntito más. Ante este ataque que está haciendo la iglesia, los primeros cristianos, al judaísmo, del 21-24 hasta el 22-14, sigue lo que pudiéramos nosotros llamar la tentación del judaísmo, que presenta ante la iglesia sus problemas, sin llegar a una certidumbre absoluta. Pudiéramos decir que cada una de las cuestiones que se exponen responde al planteo de uno de los grupos del judaísmo, el tributo al César, al César. Es un tema muy candente entre los celotas. Eso lo encontramos en el capítulo 22, 15-22. Luego tenemos también otro punto que es la resurrección, que ocupa a los saduceos, también otro problema. Y luego la cuestión de la ley y los mandamientos le interesa vivamente al fariseo.
Entonces, vamos a ir mirando entonces al ataque de Jesús. Entonces, le sigue lo que pudiéramos llamar la tentación del judaísmo. Todo esto va desde el capítulo 21, 24 hasta el 22, 14. Comenzamos con la tentación del judaísmo. 22, 15 en adelante, que es justamente el impuesto debido a la autoridad. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Bueno, entonces aquí nosotros estamos entrando en este ataque de Jesús. A ese ataque de Jesús le sigue lo que es la tentación del judaísmo, que presentan de la iglesia sus problemas. Sin llegar a una certidumbre absoluta, podemos decir que cada una de las cuestiones que se exponen representa al planteo de uno de los grupos del judaísmo. El tributo al César, por ejemplo, que es un tema candente en los celotas. La cuestión de lo que nosotros hasta hoy también podemos decir, el tributo, es casi como decir el diezmo muchas veces entre nosotros, ¿verdad? Casi como decir eso. Porque aquí es en una forma externa, no en un sentido religioso. Pero sabemos que tenían que tributar también y tenían que tributar para Roma. Pero la analogía, ¿verdad? Más o menos es algo parecido. Entonces, todo lo que significa, y por eso es un tema candente, principalmente entre los celotas. Ahora, el otro tema es la resurrección, que ocupa a los saduceos, del 23 al 33, 22, 33, ¿verdad? La multitud que había oído esto quedó asombrada de su enseñanza. Y cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Entonces, Jesús les dice: ese es el más grande y primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí entonces Jesús insiste mucho, ¿verdad?, en lo elemental y en lo fundamental. Como diciéndonos, a pesar de que le preguntan por un solo mandamiento, con esto nos está diciendo que prácticamente el amor al prójimo es el amor a Dios, porque está unificando. La pregunta fue simplemente por uno, ¿cuál es el más importante? Y sin embargo la respuesta de Jesús son dos: a Dios y al hermano. Es decir, que no podemos separar Dios del hermano. Es como decir que nosotros a Dios le encontramos verdaderamente en el hermano. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos
a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor.
Y hoy leemos de la segunda carta que ha escrito San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 11 del 1 al 11. Leitmotiv, idea central de lo que Pablo le escribe a los cristianos de Corinto. Gratis les anuncié el Evangelio, nos dice Pablo. Hermanos, ojalá aguantaran ustedes un poco de locura de mi parte. Sé que me aguantarán. Tengo celos de ustedes, celos de Dios, porque los he prometido a un solo marido, Cristo, para presentarlos a Él como virgen intacta. Me temo que así como la serpiente sedujo a Eva con astucia, también ustedes se dejen corromper, abandonando la sinceridad y fidelidad a Cristo. Porque si se presentara alguien anunciando un Jesús que yo no anuncié, o recibieran un espíritu diverso del que han recibido, o una buena noticia diversa de la que han aceptado, ciertamente ustedes lo tolerarán. Pienso no ser inferior en nada a esos superapóstoles. Aunque no tengo preparación para hablar, no me falta el conocimiento, y esto lo he demostrado siempre y en todo. ¿Hice mal en humillarme para elevarlos a ustedes, predicando gratuitamente la buena noticia de Dios? He despojado a otras iglesias aceptando su ayuda para servirlos a ustedes. Mientras viví con ustedes, aunque pasé apuros, no fui carga para nadie, ya que los hermanos venidos de Macedonia me socorrieron en mis necesidades. Siempre me mantuve y me mantendré sin ser una carga para nadie. Queridos hermanos, Pablo y porque de cierta manera Pablo hizo todo por esta comunidad, pero sin embargo ahora dice, aparecen otros que se hacen de los profetas, que se hacen de los anunciadores y me están denigrando a mí. Dicen que yo no puedo predicar el Evangelio, todo lo que yo he predicado no sirve para nada. Japea ya puje y era Pablo. ¿Cómo puede ser? ¿Ustedes lo tolerarían a alguien que viene y que habla mal contra Pablo? Dice. Ustedes vienen, porque vienen otros y ustedes son capaces entonces a estos que están cayendo de creerles y seguir estas falsas doctrinas. Queridos hermanos, a mí me parece que hoy en día esto es tan importante, porque es este treino y la secta de aquí para allá, y te vienen con cada espejitos. Sin embargo, la palabra de Dios, la iglesia, más de 2000 años sembrando, más de 2000 años entonces, queridos hermanos, con sus luces y con sus sombras, evidentemente, pero como dice Pablo, en mi debilidad procurando siempre de anunciar verdaderamente a Jesucristo. Aupea la ñande, entonces ya sabe ana ya esa anila virore y la yahate, sino que sobre todo busquemos lo esencial y lo fundamental. Y eso es Jesucristo, el único que nos salva, Jesucristo, el único que nos da la plena felicidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré?
devolveré a tu corazón que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estábamos mirando nosotros y decíamos que, por una parte, Jesús distingue muy bien toda la cuestión del tributo al César, ¿verdad? Y al culto. Esta distinción es muy importante. La comunidad cristiana está haciendo una distinción y se dirige a Dios, lo que es del culto, a Dios. Lo que es del César, al César. Esto no nos corresponde. Sin negar que entre estas dos existe una auténtica relación también. Existe una relación. Nos dice que ambos casos se sitúan en niveles diferentes. Por eso decíamos, lo que es a Dios es de Dios. Lo que es del César es del César. A dos niveles totalmente diferentes. Ahora, la honra de Dios no se confunde con un tipo de lucha contra el César. La honra de Dios no podemos confundir, entonces, como si fuese eso un tipo de lucha contra el César. Pero es cierto que los muertos resucitan. La prueba con que quiere negarse esa esperanza carece de sentido. Las actuales relaciones quedan superadas en el reino. No habrá allí conflicto de mujeres y maridos. Dios, el Dios de la vida, nos prepara de verdad una existencia diferente. Esta es la respuesta que encontramos aquí en San Mateo. Sobre el sentido de la ley, preguntan los fariseos, ¿cuál es el mandamiento más grande que acabamos de leer? ¿Verdad? Amarás a Dios con toda tu alma, amarás al prójimo como a ti mismo. Así resume Jesús todo el Antiguo Testamento. Quiere decir que este mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo es el resumen máximo de toda la Biblia, de todo lo que Dios había prometido al pueblo. Así responde a la cuestión de los que dicen que han negado la verdad de la palabra vieja. Miremos un poco 22:34, ¿verdad? 22:34, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús hizo callar a los saduceos, se reunió en ese lugar y uno de ellos, que era autor de la ley, le preguntó, ¿verdad?, para ponerlo a prueba. Y ahí viene entonces la pregunta de este fariseo, de este doctor de la ley, mejor dicho, ¿verdad? Y así responde a la cuestión de los que dicen que han negado la verdad de la palabra. Esa verdad de la palabra dicha. De esta manera acaba la tentación del judaísmo. Ahora Jesús responde de una manera decisiva. En sus palabras se condensan los recuerdos de la historia y la experiencia de la iglesia. Son palabras de un lamento triste que condena y al mismo tiempo añora. Qué dura ha sido la experiencia. Cómo cuesta el comprender que el judaísmo se ha
perdido, como cuesta entender. Una religión milenaria, reflexiva, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando se encuentra ante este elemento, aquí ya se pierde. Aquí se pierde. Aquí no le es fácil dar el salto cualitativo. Por lo tanto, se pasa a la condena formulando una pregunta que en el fondo es un enigma. Todos saben que el Mesías es el hijo de David. Pues bien, ¿cómo es que el mismo David le ha titulado su Señor? Según se puede ver en los Salmos 22, 43 al 44. El judaísmo no sabe responder. El judaísmo no sabe responder. No ha conocido el misterio de Jesús, que es a la vez el descendiente de David. Es hijo suyo y es efecto del Espíritu Divino, Señor y juez del mundo. Señor y juez del mundo. Ahora, la condena de Israel que nosotros encontramos en el capítulo 23, todo el capítulo 23 prácticamente comienza, ¿verdad?, hasta el 39, sí, prácticamente todo el capítulo 39, 23, del 1 al 39, es la condena sobre Israel. La hipocresía y la vanidad de los escribas y fariseos, un primer elemento. ¿Qué es lo que te condena? Tu hipocresía y la vanidad, es decir, son elementos que, claro, aquí nosotros estamos leyendo desde un contexto histórico. Justamente como una crítica, decíamos, del cristianismo con respecto al judaísmo, que nos estaban permitiendo. Entonces aquí está la vanidad, decíamos. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias, alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, sin saludarlos en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Aquí entonces tenemos una de las formas como Jesús está afrontando nada más y nada menos que a este grupo, ¿verdad?, de escribas y de fariseos. Y sobre todo diciéndole, atención, esto es pura hipocresía y vanidad. Entonces vamos a estar muy atentos. Vamos a seguir reflexionando sobre este punto, porque aquí estamos abriendo siempre y procurando de encontrar la respuesta que la comunidad cristiana está dando al judaísmo. Nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando próximamente. Que el Señor les bendiga a todos, les fortalezca y nos ayude sobre todo a saber escuchar y entender lo que Dios nos va pidiendo en la vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.